¿verdad? Que no es Dios quien nos necesita a nosotros, somos nosotros los que necesitamos a Dios, ¿sí? Por eso hay que obedecerle. Amén, aleluya. Mire, es como que usted diga, que el presidente tiene que venir a mí aquí, a mi casa, a dejarme esto. El presidente no necesita, es usted el que lo necesita al presidente. Así que usted tendría que ir al presidente. Amén. Y así mismo es. Salmo 145 dice que todos los hombres dependemos de Dios. Amén, ¿Ya? aleluya. ¿Sí han leído Salmo 145? Léanlo en su casa. Hechos 14, 17 también nos habla que todos dependemos de Dios. Vamos a ver Hechos 14, 17, ya que el Salmo es todo el Salmo. Hechos 14, 17. ¿Ya estamos allí? Amén. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. ¿Quién hizo eso? ¿Quién dio la lluvia? Dios. ¿Quién nos dio tiempos fructíferos? Dios. ¿Quién llenó y sustentó de alegría nuestros corazones? Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos obedecer a Dios? Porque nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Amén. Gloria. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, en cuanto a la obediencia, usted tiene que ser específico. Dios es el Señor. Amén. Y cuando usted lo manden a hacer la obra de Dios, hágala como se le envió a hacer. No me venga con que, pastor, yo creo que es así. No, pastor, yo mejor voy tal día. No es cuando tú quieres. Si la orden es de Dios, es cuando Él dice, no cuando tú dices. El problema de hoy en día de los llamados discípulos de Cristo es que van cuando les da la gana y no cuando Dios quiere que vayan. Entonces, dice luego, y estamos sujetos a la ley de Dios. La ley de Dios es la que ordena todo. Sin la ley de Dios nosotros nos perdemos. Salmo 119. Ahora, dice, escuche esto, la obediencia a Cristo como Dios es debida también porque Él nos redimió con su sangre. Si usted quiere saber por qué a Cristo hay que obedecerle igual que al Padre, porque dice que Cristo nos redimió con su sangre. Primera de Corintios 6:20. Alguien déle lectura. Ya la ternerita ya anda buscando ya la teta ya. Amén, aleluya. A ver, déle lectura. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Allí nos dice que glorifiquemos a Dios porque hemos sido comprados, ¿verdad? A ver. Ahora usted dice, yo soy mío, yo hago con mi vida lo que sea, dicen algunos, ¿verdad? ¿Con cuál vida? Si tú no tienes vida, la vida te la dio Dios. Hay algunos jóvenes resabiados y malcriados que creen que la vida es de ellos. No, la vida le pertenece a Cristo. Por eso que aunque hagas lo que hagas, te rebeles como te rebeles, siempre tendrás que llegar a Dios. Así dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿De quiénes son nuestros miembros, nuestro cuerpo? Dios. De Dios. Entonces, ¿por qué hay que obedecerle a Dios? ¿Verdad? Estamos sujetos a Él. ¿Por qué hay que obedecerle a Cristo? Porque Cristo nos compró con su precio, y ese precio fue la sangre de Él. Amén. Cuando alguien te quiere decir, no, es que Cristo no es Dios, no, es que solamente hay que obedecer al Padre. Aquí se obedece a lo que Dios dice. ¿Sí? Bien.
Entonces, hermanos amados, y algo que aclarar es que ni el mismo Cristo desobedeció la orden del Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Si el mismo Cristo no desobedeció las órdenes del Padre, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer las órdenes del Padre? ¿Sí? Hay que aclarar eso. Porque hay algunos, como digo, hermanos, que siempre quieren hacer lo que les da la gana. Ya al principio, cuando se los envía a hacer algo, se los manda a hacer algo, hasta se le arrodillan a los pastores. Pero cuando ya tienen su cierto grado de supuestamente de grandeza, supuestamente, aunque nunca seremos grandes, porque el único grande es el Señor. Pero cuando el enemigo ya nos mete esa bobera en la cabeza, ya nosotros empezamos a desobedecer. Y ya no hacemos lo que se nos dice, y si lo hacemos como queremos, pero no como se nos establece que lo hagamos. Porque nos olvidamos que nosotros, como decíamos, fuimos comprados por el Cristo de la gloria, con su sangre. Amén. Cuando Dios te envíe a hacer algo, te pida algo, tú no tienes por qué negarte o negarle. Porque Él es tu Señor, Él es tu Dios. ¿Ya? No solamente para darte cosas, sino también para poder pedir de ti lo que Él quiera. Que eso es lo que la gente no entiende. Dios, tú eres mi Dios, Señor, dame esto, dámelo de acá. Si Dios es tu Dios, también puede pedirte, pues. ¿Por qué no entendemos eso? Y eso es ¿por qué fracasa la mayoría de creyentes que empiezan en una obra o a servirle a Dios? Porque se olvidan de Dios en sus dos fases. En la fase de proveedor, pero en la fase de que también Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sí? Y empezamos a decirle, no, yo Dios con esto no. Es como le decimos, mira, le aceptas a Cristo, le entregas tu vida a Cristo. Y yo le digo a los padres, usted está diciendo que le está permitiendo que acepte a Cristo. Recuerde que desde el momento que esta persona se bautiza, pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Usted ya no tiene autoridad sobre él, a excepción de la que Dios permite. Así que el día que el Cristo de la gloria se lo pida para algún ministerio, usted no tiene, es que mi hijo no puede ir para tal lado. Que es lo equivocado de los padres. Permite que su hijo se bautice y eso significa que se lo está devolviendo al Creador. Pero cuando el Creador lo requiere, dice, no, para allá no va, para acá sí, para allá no. ¿Y acaso tú tienes que decirle a Dios a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir? Si Dios dice para el norte, si dice para el sur, pero tú no me vas a decir, para el norte sí lo dejo, pero para el sur no. Entonces, ¿dónde está que esa vida es de Dios? Es Dios el que tiene que decidir para dónde va, no tú. Nosotros tenemos que decir, amén. Señor, es tuyo. Es tuya, Señor. Mire, ¿estamos acá? Amén, aleluya. Así que la obediencia no es el ir a hacer lo que te mandaron a hacer, sino hacerlo, te mandaron a hacer y hacerlo como te enviaron a hacerlo. Amén. Entonces ahí dice, hermanos amados, dice algo más. Dice que hay que obedecerle, esa obediencia debe ser de corazón. Primera de Juan 5, 2 al 7. Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan. Vamos a ver. Estamos allí. Primera de Juan 5, verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Mire allí, hay algo importante que ver aquí sobre la parte del amor. Mucha gente dice que amor es consentir a los demás, que vivan como sean, que anden como sean. No rechazar a mucha gente con tal de mantenerla contenta. Ahora, según la palabra, el verdadero amor es que
que nosotros guardemos sus mandamientos. ¿Sí? No es que consintamos, es que guardemos sus mandamientos. Lo que hoy en día no se quiere hacer. Uy, a la hermanita pobrecita, ¿cómo le vamos a decir eso? Dejémosla nomás ahí. Si la Biblia dice, échase a perverso, tiene que echarlo. ¿Sí? Uy, pastor, pero se va a resentir si no la ponen a predicar hoy. Se va a resentir si no le ponen en el altar. Se va a resentir si no le permitan cantar. Se va a resentir si no le permiten tocar el teclado. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice claramente que no traigas a Dios vanas ofrendas. Que acercarte a Dios tiene que ser con un corazón sincero, lavado de mala conciencia, ¿verdad? Y que vengas con certidumbre de fe. Quiere decir, ¿cuál es la certidumbre de fe allí? Significa lo mismo acá. Si tú tienes fe, tú estás aprobando que lo que Dios ha establecido es lo que se debe hacer. Y si Dios dice que vengas al altar purificado tu corazón de mala conciencia, ¿verdad? Y con certidumbre de fe, eso quiere decir que vas a venir respetando lo que se ha establecido de parte de Dios. Entonces, pues, sométete a ellos. Si andas en pecado, no pases al altar. Mire, porque hay gente que pasa al altar pensando que, como nadie sabe, yo paso nomás tranquilo. Si andas en pecado, aunque los hombres aprueben que estés en el altar, Dios no lo va a aprobar y luego tú vas a ver las consecuencias. ¿Sí? Tú vas a ver las consecuencias de pasar en pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios se va a glorificar en aquella gente. ¿Qué significa glorificar? Lo que pasó con los hijos de Aarón. Los mató. ¿Sí? A ver allá. Los mató a los hijos de Aarón. Es por eso que le digo así, hasta el día de hoy Dios conoce lo que estoy diciendo y por temor a Dios lo hago. Que si mis hijos, si yo me entero que andan en algún pecado, hasta ese día me pisan el altar. Y no digo en un pecado en el sentido de que no fallen, todos fallamos, pero en un sentido de que nosotros estemos practicando cosas en contra de la voluntad de Dios. Si me entero de eso, hasta ese día me pasa el altar, hasta ese día me toca el teclado, hasta ese día pasa a cantar una alabanza. Hasta que no se arrepienta y no pase el proceso, no vuelve a pisar el altar. ¿Sí? Pero hay gente que andando en pecado, pasa al altar, están haciendo desobediencias y media y pasan al altar. Y luego usted ve a esos cristianos desaprobados por Dios. Como decíamos en antes, ¿qué sucede cuando una persona, verdad, deja ya de tener ese favor de Dios? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué decíamos en antes? Ya está haciendo o está cayendo en una ceguera espiritual, está ya bajo juicio. ¿Ya? Mire, esta es la razón por la que el cristianismo hoy en día, la mayoría está como está. Tú que te gustaba alabar a Dios, tú que te gustaba estar de primero en la iglesia, ahora ya no quieres ni estar en la iglesia. Tú que anhelabas esto para Dios y ahora vienes porque ya te pusieron en el papelito y ya estás ahí anotado en el papel, por eso vienes. Si no te pusieran en el papel, no venías. Y aun cuando vienes, no vienes a la hora que dice en el papel, no vienes a la hora que tienes que estar, sino ya para cumplir con el papel. ¿Sabe que a mí me entristece eso? A mí me entristece. Yo que me gustaba estar antes de que empiece las actividades, yo siempre he estado primero, en primera fila ahí. Y de repente, si todos llegan tarde, yo también. Señor, ten misericordia de mí porque estoy apartado. Estoy apartado, Señor, porque ya no estoy haciendo lo que a ti te agrada, sino lo que los hombres hacen. ¿Qué es lo que no entendemos hoy en día, hermano? Todos queremos servir al Señor, pero lo que buscamos es servirnos nosotros mismos muchas veces. Por eso es esta enseñanza, no está basada, hermano, así tienes que predicar y evangelizar, no.
primero tienes que coger y restaurar el altar que está destruido, volverte a Dios de todo corazón para que tengas la humildad y Dios pueda realmente restaurar y entonces puedas ir y ayudar a otros que están necesitados. Oiga, hay gente que ya no quiere congregar todos los días. Están apartados, aunque digan que están en el Señor, están apartados. Yo digo, cuidado con la hermana que no puede congregar todos los días. Yo digo los que pueden, ¿ya? Cuidado. No me gusta ser grosero y dañar a nadie. Pero hay gente que puede congregar todos los días, tiene toda la libertad de congregar y ya no lo hace. Y si lo hace de malas ganas. Créalo que esa persona tiene problemas con el reino de los cielos. ¿Sí? Yo la verdad que a mí me duele y lloro cada vez y cuando. Primero por mí, porque yo también soy hombre, como le dije antes, no estoy aquí para acusar, estamos aquí para revisar nuestras propias vidas, todos, sin excepción, ¿ya? Entonces, ya no hacemos. Oiga, ¿cuántos de ustedes lloran a veces cuando ven que no están haciendo lo que les corresponde? ¿Cuántos le han dicho, Señor, como dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor? Si usted lo ha hecho, dígale, Señor, dame la fortaleza también para volverme a lo que tú quieres que yo sea. ¿Sí? Porque la venida de Cristo está cerca, hermano. Y siempre hablamos de que la venida de Cristo está cerca y hasta predicamos bien bonito. Pero ¿estamos realmente esperando la venida de Cristo? ¿Estamos verdaderamente esperando la venida de Cristo? ¿O está listo para la paila usted? Porque una vez que Cristo venga, usted, si no se fue, se va al infierno. Mire, las 10 vírgenes estaban allí, las 5 que estaban esperando se fueron y las que no, se quedaron y ya no hubo más. Aunque digan que después del rapto está la segunda vuelta, el Señor de Jesús dijo, una vez que se cierra la puerta, ya nadie podrá entrar. ¿Sí? Así que no se dejen engañar de esa gente que dice que en la segunda vuelta nos vamos. En la segunda vuelta que vienen los juicios te bajes al infierno, pero no te vas al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, bien, mire, esto es extenso sobre la obediencia y es necesario que entendamos, ya le digo, porque de la humildad y la obediencia depende, ¿verdad?, nuestra salvación y que podamos ayudar a otras personas que estén perdidas, bendito sea el Señor. La obediencia a Dios, amén. Dice que hay que hacerlo de corazón y aquí vemos que dice que en esto conocemos que amamos a Dios, ¿verdad? Usted me dice, Señor te amo, ¿verdad? Usted siempre canta eso. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, ¿verdad? Y usted le dice, Señor te amo, Padre. ¿Sabe que Dios no quiere escuchar esas palabras cuando son de un falso, de un hipócrita? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que usted no lo ama. El Señor Jesús sabe cuando lo amamos o no lo amamos. Dice que Él no tiene necesidad de que nadie le diga a Él lo que somos, porque Él nos conoce. Y hay gente que dice, Señor, yo te amo, Señor. Esas palabras, cuando tú no amas a Dios le ofende. Dios las rechaza. Porque amar a Dios, ¿qué dice? Y en esto conocemos que amamos a Dios, ¿verdad? Y a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, si tú no quieres guardar el mandamiento de Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si tú te crees que todavía eres Dios en la tierra y Dios es tu esclavo, ¿cómo puede decir uno que ama a Dios? Amén. ¿Cuántos se les ha dicho? Mire cuánta gente no hay destruida. Jóvenes, yo conozco jovencitas que adoraban al Señor, salmistas, digamos así, salmistas entre comillas, que hoy en día están en manos de un pecador, que no las deja asistir a la congregación, porque él no gusta del evangelio. He visto jovencitos que eran
eran hombres de Dios y hoy están en manos de una pecadora que no les deja asistir a los cultos, porque antes que vaya al culto le hace una pelea grandísima y que ya él no termina yendo al culto. Y si va al culto es como que si no va, porque va a estar de anónimo ahí. ¿Eso sabe por qué es? Porque hay un mandamiento que dice: no os unáis en yugo desigual. Si yo amo a Dios, yo no tengo que buscar una mundana afuera. No tengo que buscar, si eres mujer, no tienes que ir a buscar un mundano afuera, porque tú dices que amas a Dios, entonces tú guardas su mandamiento. Y su mandamiento dice es que no puedes unirte en yugo desigual con el incrédulo. ¿Ya? No puede unirse en yugo desigual. ¿Sí? Pero la gente dice: no, me lo voy a convencer para Cristo, me la voy a convencer para Cristo. La Biblia no dice que te lo convenzas para Cristo. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual. No dice que no te lo ganes o no te lo ganes. Que tú lo ganes para Cristo, eso no quiere decir que tiene que unirse contigo. Cuando ya sea cristiano, sin haber habido compromiso antes, ahí es diferente. Pero es que hay muchas muchachas, y las muchachas las que más se dejan engañar, oiga. Que esos bandidos, cuando andan queriendo la presa, se hacen pasar por gustadores de Dios, pero cuando ya tienen agarrada la presa, ahí se rebelan, no quieren nada de Dios. ¿Sí? A mí me duele, le digo, dentro de muchas congregaciones he visto, y no solamente en las que uno pastorea, sino en tantos lugares, la juventud hoy en día no toma en cuenta los mandamientos de Dios. Lo que toma en cuenta es: ya es tiempo, quiero carne y se acabó. Y no importa qué clase de carne, si es de perro, de chivo o de gato. Y por eso que la vemos por ahí con un bulldog. Usted no ha visto, ¿verdad? Andando con un bulldog ahí. Pero cuando estaba en la iglesia, era un chihuahuita nada más. Se dejaba de hacer todo lo que sea. Ahí cuando ya vienen, ya consiguen, se vuelven bulldog o se vuelven piwi. Les empiezan a atacar. ¿Ah? Dice ahí que hay que obedecer a Dios de todo corazón. Amén. De todo corazón. Nada de que así no va. Bien. Dice, aleluya. En todo, escuche, en todas las cosas y en todos los lugares. Porque hay gente que: Señor, yo obedezco, pero solo esto, lo de acá no. Otro es: Señor, en la iglesia yo me voy a poner falda, en la calle yo voy a usar pantalón, dice la mujer. Y los bandidos dicen: en la iglesia me voy a poner pantalón largo, al mercado me voy con pantaloneta. Dice que hay que obedecer a Dios en todas las cosas y en todo lugar. Mire, hay sus excepciones cuando uno trabaja con la gente inconversa. Pero claro está que hay cosas que por más que el hombre quiera hacerlas, no va a poder. ¿Sí? Bueno, dice: la obediencia también se debe a los padres. Y en ese sentido se llama obediencia filial, ¿verdad? Obediencia a la familia. Ya, eso está en Éxodo 20:12, uno de los mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. También está en Efesios 6:1, donde dice, ¿verdad?, que también honre a tu padre y a su madre. Y está también en Colosenses 3:20, donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Amén. Bien. Dice que los cristianos también prestan obediencia a las autoridades. Primera, a las puestas por Dios. Romanos 1:5 dice: toda autoridad es puesta por Dios, establecida por Dios. Luego dice: a las establecidas por Dios, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice: bendito sea el Señor. Autoridades cotidianas. Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros, pero ¿en qué? En el temor de Dios. Amén. A las autoridades cotidianas nos sometemos en lo que se refiere al temor de Dios. ¿A causa de qué? De la conciencia. Amén. Las autoridades cotidianas: pague el agua, pague la luz, nos sometemos a eso. Pagamos el agua y pagamos la luz para que no seamos considerados como ladrones, ¿no?
¿verdad? Le damos respeto al presidente, sí, hasta donde es bajo el temor de Dios. Si el presidente ya empieza con sus locuras y que no, que tienes que aceptar el matrimonio gay, lo siento, señor presidente, pero eso no está dentro del temor de Dios. Que mira, que yo soy el presidente y la Biblia dice que tienes que obedecer las autoridades, así que tienes que obedecerme porque desde hoy se van a casar, qué sé yo, con animales. Lo siento, señor presidente, pero ahí hay una orden suprema que dice que no unáis con animales. Hay una orden suprema, está en la Biblia, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo supremo que le decían antes? Porque hay cosas a las que uno no obedece, no es por rebelde, es porque uno tiene que obedecer a la autoridad superior. Este caso es Dios, amén. Sobre el presidente, aunque Dios haya permitido que el presidente esté ahí, si el presidente no se sujeta a la orden de Dios, ¿cómo yo sujetarme a él? ¿Verdad? Bien, entonces estamos claros hasta ahí. Amén, aleluya. Amén, ya sabe, nada es que, uy, es que la Biblia dice que hay que respetar la autoridad. Entonces, ya pues acepta toda basura que el presidente y cualquier gobierno pone. ¿Ya? No, que el presidente dijo que cierren las iglesias. Lo siento, pero la Biblia dice que no podemos dejar apagar el altar. De día y de noche tiene que estar encendido. Eso lo dice la Biblia. ¿Ya? Amén. Así que, señor presidente, eso no lo podemos hacer. Cerrar la iglesia no. Ahí pues puede perseguirnos, hacer lo que le dé la gana, pero ahí no hacemos eso. No, que la autoridad terrenal, la autoridad de Dios dijo eso, el apóstol, el presidente del concilio, pero hay una autoridad del cielo que dice, no, tampoco, te expulso, expúlseme, Santo. te excomulgo, excomúlgueme, ¿ya? Se quedó con eso, excomulgue. No, eso lo hace la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia Católica excomulga a la gente cuando no hace lo que ellos quieren. ¿Ya? Bien, entonces estamos ahí, mis amados. La obediencia tiene que ser absoluta, total a Dios. A otras autoridades nos vamos a sujetar siempre y cuando éstas estén sujetas al Señor. Amén. Al Señor. Cuando ésta se sale del Señor, entonces nosotros usamos lo que la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por último, es obedecer a Dios antes que a los hombres, es lo correcto. Amén. Sí, porque ya vienen tiempos más peligrosos que los que hemos vivido, hermano, donde los gobiernos van incluso a obligar a los concilios. De hecho, que ya hay partes en las que nosotros nos sometemos, hermano, por causa de la personalidad jurídica. Hay cosas a las que nosotros nos sometemos a los gobiernos terrenales, como dice la palabra, pero en el temor del Señor. ¿Sí? Pero hay cosas que se van a implementar, que los gobiernos van a querer, hermano. Y nosotros, lamentablemente, allí no vamos a poder obedecer esas órdenes, porque estarían contra la voluntad de Dios. Amén. Y habrá los concilios que dirán, no, pero es que hay que obedecer al gobierno. Si ya es una apostasía, una herejía, yo no voy a hacer eso. ¿Ya? Téngame como rebelde, téngame como sedicioso, lo siento, pero allí no va. Pastor, ¿y qué hay esto de obedecer? Sí, obedecer en el Señor. Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Sí? Bien. La disposición con la que se debe trabajar en la obra del Señor. Dice ahí, Efesios 4:3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo, dice, requerible para un discípulo en Cristo. Amén. Esto es algo muy requerible. Amén. En que esté solícito, en que esté disponible, en que esté dispuesto. Bendito sea el Señor. Como también lo vemos en Filipenses 4:10. Vamos a ver Filipenses 4:10.
Filipenses. Alabado sea Jesús. Dice ahí: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba, ¿qué cosa? La oportunidad. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí Filipenses 4:10? Bueno, al sí se refería a que los filipenses por un tiempo habían dejado de atender al apóstol Pablo, de darle sus necesidades, de ver por sus necesidades, pero de repente llegó un momento dado en que ellos volvieron a sustentar al apóstol Pablo, a ver por sus necesidades, y el apóstol Pablo dice que se gozaba por esa acción. Pero miren que el apóstol Pablo recalca algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que recalca el apóstol Pablo ahí sobre los filipenses? Que habían sido unos descuidados. ¿Qué recalca ahí? ¿Qué recalca allí? ¿Alguien está aquí? ¿Cuál es lo que resalta de lo que los filipenses hacían? Ya. ¿Alguien tiene una? Le faltaba la oportunidad para hacer. Amén. No era por voluntad propia, sino que habían tenido inconvenientes para hacerlo. Es como, por ejemplo, puede que un hermano diezmaba, qué sé yo, semanalmente o mensualmente, quincenalmente, y con ese el pastor se sustentaba, pero de repente el hermano se queda sin trabajo. Y ese diezmo que le entraba al pastor ahora por un tiempo ha dejado de entrarle. Entonces el pastor resulta que esos días no va a tener la misma facilidad, ¿verdad? Y el hermano no va a tener, como quien dice, cómo hacerlo, pero de repente el hermano le regresa un nuevo trabajo, digamos si le dan un nuevo trabajo, ¿ya? Y el hermano apenas coge ese nuevo trabajo, entonces empieza a diezmar. Entonces eso es lo que sucedía con los filipenses. Los filipenses por un momento no podían sustentar al apóstol Pablo, pero no era porque ellos habían ya perdido, como quien dice, el primer amor, ni porque habían ya, como quien dice el apóstol Pablo, lo habían empezado a ver mal. No, era porque había habido un obstáculo. Y cuando hay un obstáculo nadie te va a condenar ni te va a criticar. Pero cuando no hay el obstáculo y tú no lo haces porque ya, entonces ahí sí olvídate que te cae el hacha encima, pues, ¿verdad? Pero cuando no hay, tampoco puedes, mira, ¿ya? Entonces aquí vemos, como dice claramente, ¿verdad? Ellos estaban solícitos, ellos tenían disposición, estaban dispuestos a ayudar al apóstol, pero lamentablemente